con ella. Esto también yo lo aplico al género femenino. Entonces serían: mujeres, amad a vuestros maridos y no seáis con ellos ásperos. Entonces se puede aplicar a ambos géneros. ¿Está entendido? Ahora, esta palabra ásperos es la misma palabra cruel. Cruel. Es la palabra irrespetuoso. Esta palabra tiene muchos significados. Esta palabra ásperos significa crueldad también en otras versiones de la Biblia. Ahora, hablando específicamente de la crueldad en el matrimonio, yo considero, escúcheme bien, por lo menos he detectado algunas crueldades en el matrimonio. Una de ellas, por ejemplo, es la que vamos a compartir el día de hoy, es el adulterio. El adulterio es una de las crueldades más horribles dentro del matrimonio. Y hoy, lamentablemente, se lleva a cabo por parte del hombre y por parte de la mujer. Ambos han caído en esta degradación y en esta crueldad que se llama adulterio. Otra crueldad que yo veo en el matrimonio, más adelante vamos a compartir otro, es el divorcio. El divorcio. Yo voy a compartirles más adelante bíblicamente lo que la Biblia enseña, valga la redundancia, acerca del divorcio. Hoy el divorcio se ha convertido como cambiar un vestido, una camisa, un pantalón, unos zapatos, y entonces en la mente de la sociedad ha perdido el valor lo que es el matrimonio, y hoy todo el mundo se divorcia por cualquier bobada, por cualquier tontería. Por ejemplo, incompatibilidad de carácter. Esa es una de las razones por la cual la gente se divorcia el día de hoy. Esa es otra crueldad del matrimonio, el divorcio. Hay otras, por ejemplo, la violencia física, verbal. Eso también es cruel dentro del matrimonio, y si tenemos tiempo hablaremos un poco de ese tipo de cosas. Pero hay otra cosa que a mí me parece cruel dentro del matrimonio, y es esto, escúcheme bien: el que un hombre obligue, exija, le ponga a su esposa la cuota del 50-50. Yo me rebelo contra eso. La cuota del 50-50, ¿qué significa eso? Llegó el recibo de luz, entonces el esposo la mira y dice: ¿qué hubo de sus 50? Y así es para todo. El 50%, esa es una crueldad dentro del matrimonio. Yo voy a mostrarles bíblicamente que el proveedor en la casa y en la familia tiene que ser el varón. Gracias a Dios, porque hoy hay mujeres bondadosas que quieren apoyar para que los ingresos en la casa sean mayores. Pero el responsable delante de Dios para ser el proveedor de la casa, Dios lo estableció, es el varón. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Yo no quiero argumentar con nadie, sencillamente yo quiero exponerles la palabra de Dios en ese sentido. Pero esa es una crueldad, cuando tú sometes a tu señora, y en este caso el líder es el hombre. Cuando sometes a tu señora a un 50%, y ella tiene que asaltar matones, ella tiene que rebuscar, ella tiene que vender maniñitas, ella tiene que remendar medias, ella tiene que coser vestidos, ella tiene que ir al papá, a la mamá, yo no sé a quién, para conseguirse el 50 que le establecieron como impuesto y como cuota en la casa. Esa es una crueldad. Pero hoy quiero hablarles acerca de esta crueldad, que es algo muy común el día de hoy en el matrimonio, que es el adulterio. Vamos a hablar de eso en esta mañana. No tengo mucho tiempo, quería definir de dónde viene esta palabra, pero no alcanzo. Quiero compartir algunas cosas. Ahora, esto es un mandamiento, lo que leímos allí de no ser ásperos con nuestras esposas. Pero hermanos queridos, muchos hombres han hecho caso omiso de eso, y a veces muchas mujeres también han hecho caso omiso de ese tipo de cosas. Ahora, cuando un varón no es cruel con su esposa, pues, y la ama realmente,
con el amor bíblico, entonces ese hombre o esa mujer buscará el bienestar de su compañero, de su esposa, de su esposo, el bienestar físico en primer lugar. Buscará el bienestar mental, espiritual de ella o de él. Es decir, habrá una búsqueda para que ambos puedan tener bienestar dentro de esa sociedad que llamamos el matrimonio. Así que el que ama a su esposa, la Biblia lo dice, pues nunca será cruel. Por ejemplo, una de las cosas que hace un hombre que ama a su esposa o una mujer que ama a su esposo es que lo aprecia o la aprecia. La Biblia lo dice. Mire Proverbios 18:22, rápidamente me ayudas, Alvarito, para que avancemos. Proverbios 18:22. Mire lo que dice este texto. Hay un aprecio, dice, el que haya esposa, haya ¿quién? Haya el bien y alcanza ¿qué? ¿Alcanza qué, hermano? La benevolencia de Jehová. Es decir, hay un aprecio. Haya el bien, el que haya esposa, haya el bien. ¿Cuántos de ustedes han hallado el bien? Ahora, muchos de ustedes jóvenes van a llegar a esto. Y qué bueno que lleguen allí aprendidos. Hay aprecio, hay aprecio. Mire este otro texto, el capítulo 31 allí de Proverbios, versículo 28 y 29. Cuando hay amor no solamente hay aprecio el uno por el otro, se aprecian, se valoran, se bendicen el uno al otro. Pero dice Proverbios 31, mire aquí, hay alabanza del uno para con el otro. Se levantan sus hijos y la llaman ¿qué? Bienaventurada, eso es alabanza. Y su marido también la ¿qué? La alaba. Y mire el versículo, ¿qué le dice el marido? Versículo 29. Mire cómo la alaba. Muchas mujeres, le dice él, ¿qué dice? Hicieron el bien. Pero ¿qué dice? Mas tú sobrepasas a toda. Esa es la alabanza que le da en este texto. Entonces el marido alaba a su esposa. Hay alabanza del uno cuando hay amor genuino, hay amor bíblico, ese tipo. Primera de Pedro 3:7. Hay consideración del uno para con el otro. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Leamos este texto. Dice así, 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo dice? Sabiamente. Vivid con ellas sabiamente, dando honor. Repita eso. Dando honor. Alabanza. Exaltación. Dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué dice? A vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Es decir, aquí hay un texto contundente donde tú y yo debemos ser considerados, vivir con ella sabiamente. Mire lo que dice, vivir con ella sabiamente. Entonces hay consideración. Pero mire este otro texto de Efesios capítulo 5, versículo 25. El uno y el otro deben estar dispuestos a morir, pues por ella o por él. Efesios 5, 25. Ok. Dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, ¿por qué se enfoca al marido? Porque es la cabeza visible. Es la cabeza. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces debe haber una entrega mutua, no solamente en la intimidad, sino en entregarse para defender a mi esposa, es decir, el uno al otro están dispuestos aún a dar su vida, a morir, el uno por el otro, como Jesucristo lo hizo por su amada, la iglesia del Señor. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro de cómo un hombre o una mujer ama a su cónyuge
de una manera bíblica, de una manera honesta, y no hay crueldad en estos versículos. Antes hay entrega, hay amor, están dispuestos a dar la vida por el uno por el otro, y además hay alabanza, exaltación del uno con el otro. ¿Me comunico en esta mañana? Ok. Proverbios capítulo 5, versículo 20. Pensemos un poco en la crueldad del adulterio. El adulterio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esta es una de las armas que el enemigo tiene poderosamente. Muchos hombres se están dejando seducir por otras mujeres, y muchas mujeres se están dejando seducir por otros hombres, siendo casados, teniendo compromiso con un hombre o con una mujer, pero muchos hoy se están dejando seducir. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 5, versículo 20. Te lo leo en esta versión. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Note esa frase, mujer ajena. Significa que es una mujer que tiene dueño. No está hablando del papá, no está hablando de la mamá, está hablando de una mujer. El hombre que se empieza a ilusionar con una mujer ajena, casada, que tiene marido, que tiene dueño, es un ciego en la vida. Y dice: y abrazarás el seno de la extraña. El mundo está ciego. Hay hombres que han caído en una ceguera profunda. Cuando un hombre empieza a considerar atractiva a otras mujeres, mirarlas atractivamente, llega un momento en que la visión que tú tienes de tu propia esposa será erosionada. ¿Cuántos me cogieron lo que dije? Cuando un hombre o una mujer empieza a mirar a otras mujeres o a otro hombre de una manera atractiva o atractivas, llegará un momento en que a tu propia esposa la mirarás con una visión erosionada. Ya no la mirarás igual. Ya no lo mirarás igual. Porque ahora tu visión acerca de tu esposa y de tu esposo, que era correcto, ya fue erosionado, ya fue afectado. ¿Por qué? Porque tú empezaste a mirar el atractivo de otro hombre o lo atractiva de otra mujer. Y ahora tu visión acerca de tu propia esposa y de tu propio esposo está erosionada. Ya la miras como una bruja, ya la miras como un brujo, ya la miras con malos ojos, ya la miras con mala visión. Ya no la ves bonita, ya no la ves linda, ya no la ves provocativa. Se erosionó la visión que tú tenías de tu propio esposo, de tu propia esposa. ¿Por qué? Porque empezaste a mirar el atractivo de otro o de otra. Y entonces ya no estarás satisfecho con ella o con él, y ya no sentirás lo especial que era para ti esa persona, porque has sido seducido por el atractivo de otra persona. Y ahora tu esposa no te seduce, tu esposo no te seduce, porque está erosionada la visión que tienes acerca de tu esposa o de tu esposo. Hermanos, no perdamos eso. No perdamos eso, que siempre miremos el atractivo, pero de nuestra esposa y de nuestro esposo. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, rápidamente, hablando de esto. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Lean conmigo este texto que quiero que tengamos aquí. Dice: honroso. ¿Qué dice? Sea en todo. ¿Qué cosa? Gracias. En matrimonio.
honroso sea en todo el matrimonio. Y escuche esto. Y el lecho debe mantenerse limpio. La cama debe mantenerse limpia. La cama que representa tu matrimonio, sin mancilla, sin mancha, sin suciedad. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará, ¿qué dice allí? Dios. Es decir, el hombre debe ser honesto en todas las formas con su esposa. Y la mujer debe ser honesta en todas las formas con su esposo. Eso es lo que quiere decir esto. No ensucies, no amancilles, no contamines, no manches tu matrimonio con tu esposo o con tu esposa. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 5:28, le estoy dando versículos como una introducción porque más adelante quiero compartir unas cosas específicas. Mateo capítulo 5 versículo 28. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su... Aquí hay una manera de ensuciar el matrimonio. Cuando un hombre se le despierta eso de mirar a alguien que no es su esposa y mira el atractivo de otras y empieza a codiciar, la Biblia dice que tú te conviertes en un adúltero en tu corazón. Mirando, Jesús interpretando correctamente esto. Entonces, Jesús dice aquí que las miradas lujuriosas se convierten en adulterio en la vida de una persona, tanto en el hombre como en la mujer. Las miradas lujuriosas, cuando un hombre mira a una mujer en esas dimensiones, y entonces el corazón se va convirtiendo en adúltero. ¿Está entendido? Lucas 12:34. Lucas 12:34. Mire lo que dice este texto, hablando un poco de esta crueldad que tiene que ver con el adulterio. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Esto es similar a lo que acabamos de leer. Nuestro tesoro puede estar donde esté nuestro tesoro, ahí puede estar nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Hermano, no empieces a albergar ni a valorar la lujuria en ninguna área de tu vida. Es muy importante que le neguemos el acceso a la lujuria en nuestra vida. No importa si eres hombre o eres mujer. Hay que cerrarle la puerta a eso. Porque eso, vuelvo a decirte, si tú dejas entrar la lujuria en tu corazón por el sexo opuesto, si eres hombre o eres mujer, llegará un momento en que a tu esposa y a tu esposa no lo mirarás con los mismos ojos. No la mirarás. Tu visión será erosionada. Ya no la mirarás igual. Porque has dejado que la lujuria entre en tu corazón. Tu corazón no se ha mantenido puro para tu esposa, para tu esposo. Y entonces ya miras a tu esposa con otros ojos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que mantener nuestro matrimonio limpio nos beneficia de una manera grande en la vida? Agradezca al Señor por la belleza de su esposa y de su esposo. Valore eso. Mantenga sus ojos fijos en él y en ella. Su mente, su corazón en tu esposa, en tu esposo.
Porque es tan fácil destruir el matrimonio, amancillarlo. La Biblia dice, Jesús lo dijo, solamente cuando nos volvemos lujuriosos y empezamos a codiciar y a admirar la belleza en otra persona diferente a nuestra esposa o a nuestro esposo, la Biblia dice que nos convertimos en adúlteros. Pero yo quiero entrar en algunos puntos específicos. Si hay una cosa que produce tantas heridas, es el adulterio. En la esposa, en el esposo, en el que cometió el adulterio, en los hijos, a veces la mamá, el papá, los suegros, los hermanos. Es decir, esta decisión de convertirse en un adúltero o en una adúltera, eso lleva a que muchas heridas se produzcan en la familia. A veces no solamente en la familia nuclear, sino también en la familia extendida. Una de las primeras cosas, escúcheme bien, lo que quiero dejarle en su corazón, acerca del adulterio. Cuando alguno de los dos comete adulterio, se crea, escúcheme bien, se crea un futuro de infidelidad. Vamos a leer la palabra de Dios. Número 1, una de las primeras heridas que se abren cuando hay adulterio es que se crea, se traza un camino, un futuro de infidelidad. Vas a ver tú que eso empieza a repetirse, posiblemente en un alto porcentaje en los que vienen después de ti. Leamos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, versículo 22. Leamos tengo aquí dos versiones. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal ¿de qué? El mal de Israel. Mire esta versión que tengo aquí. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es la misma, ¿verdad? Ok. Hablemos un poco de estadísticas. Estaba mirando yo unas estadísticas. El 55%, escúcheme bien, de los hijos de familia en las que uno o ambos de los padres fueron infieles, también son infieles en la adultez. Es un porcentaje altísimo. Es decir, se hereda. Por eso Dios dice, es necesario quitar el mal de Israel. Es necesario quitar el mal de Israel. El adulterio lo heredan a veces los hijos. Recuerda que tú eres un gran ejemplo, papá y mamá. Y lo que haces en las pequeñas mentes de tus hijos, para ellos muchas veces está bien. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? Para muchos hijos, las decisiones equivocadas que tú tomas en este sentido y que la Biblia dice que es un mal que hay que quitarlo del matrimonio, muchas veces nuestros hijos en sus pequeñas mentes, ellos lo aceptan como si fuera un bien. Eso pasa en la mente de muchos. Así que si tú te conviertes en un maestro
en alguien que está enseñando la infidelidad, escúcheme bien, es una conducta que muchas veces tus hijos te la van a aceptar, la van a convertir en algo aceptable y luego la van a convertir en su forma de vivir también, porque se lo has enseñado con tu ejemplo. Es como cuando tú coges a un niño de 2 años y empiezas a enseñarle el manejo de armas y le dices: mire, hijo, coja esto aquí, meta el dedo. Y el niño de 2 años mete el dedo y le dice: de vez en cuando apriete, hijo. Cuando tú enseñas el adulterio con tu estilo de vida, con tu vida práctica, es lo mismo que tú le estuvieras enseñando a ser un drogadicto a tus hijos, a ser un matón, enseñándoles el manejo de armas. Muchos niños aceptan eso y repiten eso porque lo han tomado como bien. Papá lo hizo, mamá lo hizo, entonces yo lo hago también. Ahora quiero hacer una salvedad aquí en esto. Es muy diferente, no es lo mismo que en algún momento dado, por algún descuido, haya infidelidad como un error. Nunca es igual que hacerlo como un hábito, como algo permanente en la vida. Ambos son dañinos, pero hay una diferencia en ese sentido. Hermanos queridos, no hay una cosa más trágica que un hijo aprenda a ser adúltero de un padre o de una madre. Eso es trágico. Cuando tú te conviertes en el maestro del adulterio o en la maestra de tus hijos en esta área. Y ellos lo hicieron, lo heredaron porque vieron tu ejemplo y aceptaron que era bueno porque te vieron a ti en una permanente crueldad, destruyendo el matrimonio tan lindo y tan hermoso que es. Así que cuando alguno de los dos comete adulterio, eso se crea un futuro de infidelidad sin quererlo, pero estamos transmitiendo y enseñando esto en la vida de aquellos que nos ven. Y muchas veces cuando esto acontece, la mente de nuestros hijos es una mente tierna por su edad y ellos en muchas ocasiones aceptan esto como bien, como una buena enseñanza. Y por eso tú verás hijos que repiten todo esto. ¿Me comunico con ustedes? Segundo pensamiento. Cuando hay adulterio en la familia, en el matrimonio, escúcheme bien, hay otra enseñanza que tú das. Es que tú das la peor clase, escúcheme bien, la peor clase de traición que un hombre puede experimentar. No solamente tú estás generando una atmósfera de infidelidad, sino que estás enseñando a tus hijos una clase tan poderosa de traición. Es una clase de traición. Isaías capítulo 47, versículo 10. Vamos a leer este texto. Isaías capítulo 47, versículo 10. Tengamos allí, dice la palabra de Dios: ¿por qué te confiaste en tu maldad? ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Diciendo: nadie me ve. Nadie me ve. Y luego dice: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Esto es lo que hay en la mente de un adúltero o de una adúltera. Esto es, en primer lugar, dice, es alguien que confía en su propia maldad. Y él dice en su interior: nadie me ve, nadie me ve. Y luego dice: fue tu sabiduría,
fue tu misma ciencia la que te llevaron al engaño. Porque tú dijiste, cuando tú tienes esta mentalidad, cuando tú dices en tu corazón, yo, egoísmo, es mi placer, me gusta, yo quiero estar con esa mujer, yo quiero estar con ese hombre, porque ya la visión de tu esposa está erosionada, la visión de tu esposo está erosionado. Entonces el atractivo de tus ojos, de tu engaño, está en otra persona. Entonces tú dices yo soy yo y nadie más, solo yo estoy pensando en mí mismo. Eso es lo que hace un adúltero. No le importa su familia, no le importa su esposa, no le importa el dolor, no le importa la crueldad, la tragedia. Él dice yo, nadie más, solo yo. Es una lección de traición la que tú estás enseñando a tu familia. Y una traición que viene de un amigo, de un familiar lejano, no te lastiman tanto. No tiene comparación cuando la traición viene de tu esposo, de tu esposa, o de tus hijos, o de tu padre. Ese tipo de traiciones duelen mucho, pero duele mucho cuando nuestros padres nos traicionan y además nos enseñan a traicionar. Para muchos hijos, la traición de sus padres, de un papá en este sentido, la sienten mucho, la viven mucho y se sumen en unos sentimientos tan profundos. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya empiezan a percibir que ese sueño que ellos tenían de crecer junto a sus padres juntos, entonces empieza a surgir el miedo en la vida de ese niño, de ese joven. La incertidumbre cada día es más grande, porque ellos empiezan a ver que ese sueño de crecer al lado de sus padres juntos se empieza a desvanecer, y entonces todo eso lleva a que se crean sentimientos. Si traicionaste a tu pareja, a la madre de tus hijos, escúcheme bien, ¿te será muy fácil traicionar a tus hijos? Traicionar al gobierno, traicionar a tu mamá, traicionar a tu hermano. Si traicionaste a tu esposa o traicionaste a tu esposo, te será muy fácil traicionar a cualquier otra persona en la vida. El adulterio es una gran lección de traición que tú enseñas a aquellos que están junto a ti, cerca a ti, a tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Me comunico contigo? Tercer pensamiento que quiero dejarte sobre el adulterio en esta mañana. Salmo 27:10. Esta es otra herida que se abre cuando hay adulterio. Y en esta mañana vamos a reprender ese demonio, hermano, que acecha las familias, los hogares, los buenos matrimonios. Vamos a reprender eso. Dice la palabra de Dios rápidamente. Salmo 27:10. Ustedes han leído este versículo. Primero, mire lo que dice. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, ¿por qué un padre y una madre pueden dejar a un hijo? Por el adulterio. Con todo, Jehová, ¿qué dice?
me recogerá. Aquí hay un hombre, escúcheme bien, que está teniendo un pánico. Sentimientos de miedo. Sentimientos. Aquí hay un hombre que dice que fue abandonado por papá y mamá, pero luego dice, se consuela y se llena de esperanza y dice, Jehová me recogerá. Yo no sé qué hizo un hijo para ser abandonado por otra persona. ¿Qué hizo un hijo para ser abandonado por su mamá solo por irse en pos de otro hombre? ¿O qué hizo un hijo para merecer que su padre le abandona por irse en pos de otra mujer? Cuando un niño es víctima del adulterio, empiezan a surgir sentimientos de pánico, de miedo, de abandono. Cuando hay infidelidad, nacen sentimientos en la vida de nuestros hijos, sentimientos de inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque ese joven que es más inteligente que tú empieza a decir, yo veo a mi papá enamorado de esa mujer, seguramente se va a ir de la casa. Él ya deduce, piensa más allá y empieza a hacer conjeturas en ese sentido. Posiblemente mi mamá se vaya y yo me tenga que quedar con papá. Entonces hay una cantidad de sentimientos como de miedo, de abandono, porque ese hijo supone que en algún momento eso se va a romper y él se va con esa persona que está amando más que a su propia mamá. Es decir, el futuro de nuestros hijos, el futuro de esa persona es afectado, porque se llena de miedo, se llena de miedo, se llena de inseguridad. Pensamiento número 4. Pensamiento número 4, y esto es tremendo. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Cuando hay adulterio en alguno de los dos, dice, no creáis en qué, escuche, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Mire esta versión que tengo aquí. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Es la misma versión. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Voy a narrarles un poco el contexto. Este versículo nos menciona la terrible desconfianza, escúcheme bien, que existía en aquellos días por las actitudes de la gente. Es decir, el esposo tenía desconfianza que su esposa estuviera con alguien. La esposa tenía desconfianza de que su esposo estuviera saliendo con alguien. Es decir, había una atmósfera de desconfianza. Todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Es más, le dice, no abras tu boca, porque eso puede ser usado en tu contra. ¿Cuántas veces esta es la atmósfera de los matrimonios? Esta es la atmósfera. No se confía en nadie. Hay una atmósfera de desconfianza. Y eso es lo que genera el adulterio en una familia. Esta era la atmósfera que reinaba en la sociedad. Porque la maldad de la gente era tan terrible. El adulterio. Los esposos descubrían a sus esposas siendo infieles. Viceversa. Esposas descubrían
Y entonces el amigo también te traicionaba. Y toda la falta de valores daba lugar a toda esta desconfianza que había. Muchos matrimonios viven esto. Una desconfianza. La esposa desconfía de todos y de todas. Se acerca a alguien, desconfianza. No hay confianza. Muchas veces ni en los hijos, porque el hijo se convirtió en un cómplice del pecado de su padre, o viceversa. Y entonces hay una atmósfera de desconfianza. Nadie confía en nadie. Esa es una de las cosas que engendra el adulterio en una familia. Hijos que crecen con desconfianza, no confían en nadie. Más adelante empiezan a tener como problemas de estos. Por ejemplo, dicen: yo no creo en el amor. Cuando ellos vieron que sus padres fueron infieles, dice: yo no creo en el amor. Y muchas veces eso marca más cuando viene de la mujer. Dice: mi mamá fue infiel. Yo no creo en las mujeres. Por eso no creo en el amor, no creo en el matrimonio, no quiero casarme. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice: nunca se aparten de ti. ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice otras versiones? Aquí la tengo. Que nunca te abandonen, ¿qué? El amor y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de ¿qué? Mire lo que dice esta versión. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Qué horrible, hermano, cuando un hijo desde la casa empieza diciendo: yo no me voy a casar. No me voy a casar porque no creo en las mujeres. Y dice: todas son iguales. O esa jovencita dice: yo no creo en el matrimonio, no me voy a casar, porque es que mire, mi papá, mire mi mamá. Yo no creo en los hombres, todos los hombres son iguales. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos jóvenes salen de la casa pensando que el matrimonio es un yugo, es una carga, es lo peor, es una tragedia, no sirve para la vida, se la inventó cualquiera? No tienen la concepción que el matrimonio fue una de las cosas más lindas y bellas que Dios creó y se lo entregó al hombre como una bendición para que viva bien. Pero ¿cuántos jóvenes salen de casa pensando que el amor no sirve? Como dice el texto aquí, que nunca te abandonen el amor. Muchos jóvenes salen de casa ya con el amor abandonado. Te quiero decir algo. Toma tiempo en tu casa para enseñarle a tus hijos que el matrimonio es una de las cosas más lindas que Dios nos ha dado. Una de las cosas más bellas que Dios nos ha dado. Y nuestros hijos tienen que salir de la casa creyendo que en algún momento les llegará. Oh, qué lindo que salgan de la casa cuando papá y mamá los acompañan en el altar y allí se la entregan a un hombre y le dicen: mamita, si ves que el amor es verdadero. Muchos jóvenes, hoy es alto el porcentaje de jóvenes
que llegan a la adultez y no creen en el matrimonio, no creen en el amor del matrimonio. Entonces, cuando una persona no cree en el matrimonio, mire lo que se embarcan en conductas destructivas en nombre del amor. ¿Cuántos jóvenes hoy viven en conductas delictivas, destructivas en nombre del amor? Se acuestan con Sarita, se acuestan con Carmela, se acuestan con esta, viceversa. Ella se acuesta con este. Conductas destructivas en nombre del amor, porque salieron de la casa con la idea equivocada del matrimonio y del amor. Mire usted nuestros jóvenes hoy, conductas destructivas en nombre del amor. Les es difícil creer. Les es difícil creer. Sumamente difícil creer que pueden tener una familia conformada de esa manera y que el amor será la base de la unión y de la bendición de esa familia. Por eso tenemos hombres que se relacionan hoy sentimentalmente de una manera corta, experiencias casuales. ¿Cuántos de ustedes han vivido experiencias casuales cortas? Porque tú dices, no nos entendimos, pero ya rompieron toda la vajilla, ya hicieron y deshicieron. Experiencia. Esa es la mentalidad de nuestra juventud hoy. Esa es la mentalidad de los hombres que no tienen a Cristo, de las mujeres que tienen experiencias cortas. Se conocen, muchas veces esa misma noche van para la cama. Si no es la primera, es el segundo encuentro. Pero no aguantan hasta el tercero. ¡No aguantan! Es por esa concepción equivocada del amor. Muchos jóvenes hombres le tienen pánico al compromiso matrimonial y por eso lo sabotean. Por eso lo sabotean con las relaciones cortas, casuales que tienen, y muchos se resisten a no enamorarse en la vida porque dicen, ¿para qué me enamoro si voy a sufrir? Yo estoy enamorado y nunca he sufrido por eso. La gozo siempre. El adulterio hace que nuestros hijos no crean en el amor, no crean en el matrimonio. Se afecta esa visión maravillosa que deberían tener de esto que es trascendental en la vida. Y muchos hombres, por ejemplo, tú vas a la costa. Increíble que hayan padres que tengan que empujar a sus hijos y le dicen, ¿qué hubo, hijo? Voy a llevarlo donde la burra. ¿Estamos viviendo eso en nuestro país? Vaya a la costa. Cuando vaya, mire por allá, jaja. La mentalidad de la gente que vive en esa región. Muchos padres empujan a sus hijos que sus primeras experiencias sexuales sean con las burras o con una perra. Muchas veces en esto del matrimonio
nuestros hijos viven en carne propia la decisión que toman nuestros padres adúlteros, entonces ellos están a la expectativa. ¿Se van a abrir? ¿No se van a abrir? ¿Será que se va a ir papá? ¿Será que se va a ir mamá primero? Y ellos empiezan a pensar y a decir, ¿con quién me quedo? ¿Quién me irá a llevar? ¿Quién me irá a arrastrar a mí? Y muchos padres no llegan a comprender este tipo de sentimientos que viven los hijos que han sido víctimas del adulterio o de papá o de mamá. Y ellos se dan cuenta que ellos son menos importantes que esa persona, esa tercera persona que se involucró. Y entonces ellos están decidiendo esto sin importar lo que ellos sienten, sin importar lo que ellos quieren vivir, sus sueños. ¿O tú no crees que el sueño de un hijo es ver a sus padres juntos hasta el final? Ese es uno de los sueños de nuestros hijos. Y finalmente te voy a decir algo, cópiame bien esto, cópiamelo. Para que si estás tentado en el adulterio, hombre o mujer, esposa o esposo, te voy a decir algo finalmente. Abandona eso, abandónalo. Si alguien te está endulzando el oído, te está carameleando, si alguien te está dando besitos ya muy cerca de la boca, si alguien tú has percibido que te está induciendo, te está llevando a que mires a tu esposo y a tu esposa con una visión erosionada, escúchame, es el tiempo que te alejes, porque el fuego quema, las brasas queman, el agua te puede ahogar. Si te llega al cuello y no sabes nadar, te puede ahogar. El fuego te puede quemar. ¿Pisará el hombre el fuego sin que las llamas ardan sobre él? Finalmente te voy a decir algo que no sé si lo has pensado. El sufrimiento de un niño, escúcheme bien, o el daño, como quieras llamarlo, en la vida de un niño comienza cuando se enteró de que su papá traicionó a su mamá. Comienza el día que se enteró que su mamá traicionó a su papá. Y escúcheme bien, y no termina el daño y el sufrimiento con la separación de sus padres. ¿Cuántos copiaron lo que dije? No termina allí. Yo hablaba hace un tiempo atrás con él y me dijo eso, fue mejor para mis hijos. Le dije, estás equivocado, 1000 veces equivocado, varón. Y te voy a sacar de esa mentalidad diabólica que estás expresándole. Aquí, le dije. Cuando tú decides ser infiel a tu esposa o a tu esposo, también estás siendo infiel y estás traicionando a tu familia, a tus hijos, a tus hijos. Ese pequeñito que tienes lo estás traicionando también. Ese joven mayor que tienes lo estás traicionando también. No solamente la traición es para tu esposa o para tu esposo. La traición es para toda tu familia. Así que si tienes una familia, que es una de las bendiciones más grandes que Dios te ha dado, si tienes una familia, piénsalo 1000 veces antes de seguir tus instintos, tu falta de control, para perseguir una aventurilla tan corta que solo dejará destrucción en ti y en toda tu
familia. Y recuerda que es una sencilla y una simple aventurilla, no es más. Ahí no hay nada de amor incondicional, así te lo digan, así te hayan dicho, mira, es que yo voy a ser incondicional con usted. Por eso la Biblia dice, no abandones a la mujer de tu juventud. Y te quiero decir algo, que tú eres casado. Levanten la mano los que son casados aquí. Levanten la mano. Te voy a decir algo, escúchame. El mejor vino está al final del matrimonio. Así que prepárate, Jaimito. ¿A dónde está el mejor vino? Pero dígale eso a sus hijos, hijo. Dígale, recuerde que esa chica que la cual usted quiere casarse, el vino que usted va a empezar a tomarse no le llega ni a los talones que el vino que usted se va a tomar cuando tengan 30, 40, 50 años de casados. El mejor vino en el matrimonio se toma al final. Allí les dejo esas ideitas de algo que es tan cruel en la familia como el adulterio.